Disminuye el activo y disminuye el pasivo. ¿Cuándo? Ponemos el ejemplo. Se cobran créditos que se mantenían con los clientes. ¿Esto es verdadero o es falso? Cierto, es falso. Sí, es falso, cierto. Fui yo la que estaba. Sí, es que yo, qué raro, pero no. Cierto. No sé por qué pensé que la que me estaban poniendo era la verdadera y yo, pero no, eso es falso. No, está bien, más bien. Muchas gracias. No, tranquilos. Igual vean que, digamos, es un tema de eso, ¿verdad? De que nosotros y los chicos empecemos a figurarnos mentalmente el ejercicio, ¿verdad? Irlo teniendo clarito, ¿verdad? Entonces, pero sí son ejercicios muy simples de entender y donde conforme vamos construyendo. ¿Sabes qué ese día subí? Me imagino que me lo agarraron al Sohuila. Uy, meneco, todo lo agarra. Ok. ¿Alguien tiene el audio encendido? Sí, hay un audio encendido, ¿verdad? Creí que era yo, me asusté. Ok, jóvenes, ¿cómo estamos hasta aquí con el tema de la ecuación contable? Nos quedó claro, ¿vieron cuántos ejercicios hicimos? Hola. Está bien, hasta el momento. Sí, muy bien en todo. Ok, ahora vamos a realizar esta actividad que se llama libro de trabajo. Entonces, estos libros de trabajo, para que ustedes no se me asusten, no se me confundan. Recuerdan que la semana pasada yo les dije que yo ya tenía las GTA hechas, que tenía 4 GTA, inclusive ahora me salió una más, son 5 GTA, que ya las tengo elaboradas, nada más de adjuntarlas, pero yo no se las quise adjuntar de previo por un tema de que no entremos en ansiedad y todo el tema. Pues posterior al taller, toda esa información se las vamos a adjuntar en Teams, sino que lo que quiero es como que estemos concentraditos en esta actividad. El día de hoy entonces vamos a desarrollar a esto que le llamamos libro de trabajo. Estos libros de trabajo son los ejercicios que vienen dentro de la GTA, ¿de acuerdo? Pero yo los separé de la GTA y construí esto a lo que yo le llamo libro de trabajo para que los desarrolláramos acá en la clase. ¿Qué es la idea? Que ustedes desarrollen cada uno de estos libros de trabajo de acuerdo a cada tema. Este primer libro de trabajo aborda lo que hemos visto hasta acá. Entonces, la idea es que ustedes lo desarrollen igual en un tiempo así cortito, 5 minutos, seguimos con el siguiente tema. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. No importa si usted no lo logró, no importa si le faltó, etcétera. La idea es que intente resolver el ejercicio con lo visto hasta acá. Si lo logra, genial, pero más allá de que nos estresemos porque esté bien o esté mal, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo les voy a juntar todas las respuestas de estos libros de trabajo. Entonces después usted se va a sentar, ¿verdad? Con toda la paciencia del mundo a hacer ese estudio comparativo de lo que usted hizo, lo que hizo bien, lo que hizo mal, y luego ir haciendo esa práctica. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Pareo, etcétera. Lo importante es tener todos esos elementos. Ustedes pueden enriquecerlo, ponerle más, quitarle, esto no me parece. Eso ya son elementos de juicio de cada uno de ustedes. ¿Qué les pareció el ejercicio? Yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, donde dice pasivo a corto plazo, que es la actividad número, vamos a ver, creo que es la segunda, la práctica número 2. Dice pasivo a corto plazo y dice gasto por internet, salarios por pagar, inventario e ingresos por servicio. Me queda la duda, ¿cuál de todas esas es? Estamos hablando del más que con X. Ajá. Sí, porque se supone que salarios son gastos. Sí. ¿Cuál es sería la que calzaría más? ¿Cuál es la pregunta? Pasivo a corto plazo. Ajá. Gasto de internet,
salarios por pagar, inventario, ingresos por servicios. Hola. Bueno, con respecto a la duda, gastos por internet, eso es un gasto por, se puede decir por servicio. Ajá, servicios públicos. Entonces ahí entra la luz, el agua, el servicio de internet, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí el grupo donde se va a calificar esa cuenta es el gasto. Los salarios por pagar siempre se clasifican en pasivos a corto plazo. ¿Por qué? Porque se liquidan al final de mes para cancelar a los subordinados. Siempre el salario por pagar se clasifica en pasivos a corto plazo. ¿Queda claro, compañera? He creído que entraba como gasto por salario. De hecho, siempre dice gasto, o sea que salario es un gasto. Ok, vean. No, sí, no. Cuando dice salario por pagar, es una cuenta de pasivo. Cuando dice gastos por salario, es una cuenta de gastos. Y son movimientos internos que muchas empresas realizan cuando cuando pagan el salario de forma inmediata, se manda el gasto. Cuando se paga el salario y no se paga de inmediato, ¿verdad? Entonces se utiliza la cuenta de salario por pagar y se cancela hasta el final. ¿Queda clara la explicación, compañera? Todavía queda ahí, ¿verdad? Lo siento como que todavía les queda la duda. Avanzamos y después lo vamos analizando, ¿les parece? Entonces entraría como un pasivo a corto plazo. Yo más bien lo entiendo. Perdón, yo más bien lo entiendo como si es un salario que voy a pagar de inmediato, entonces entraría como un gasto por salario. Y si es un salario que va a ser mensual, entonces entraría como un pasivo. Estoy bien. Ahí lo que va a incluir es la palabra por pagar, nada más. Una consulta con respecto a un poquito con relación a eso, Alejandra y señora Abel. Sí, claro. Yo tengo una duda muy grande con relación al pasivo con respecto a eso, porque sabemos que las cuentas por pagar y documentos por pagar se diferencian, ¿verdad? Por ejemplo, las cuentas por pagar dice que son a corto plazo, me equivoco, ¿verdad que sí? Tengo entendido, ¿verdad? Y los documentos también. En una cuestión de estas, como el salario que decían ahorita, bueno, como yo lo entendí así como dijo la compañera hace poquito, ¿verdad? De que cuando se va a pagar ya casi al final de mes es un gasto, o que ya se pagó es un gasto. Pero o sea, ¿cómo lo diferencio yo? Es cierto, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo le puedo decir al estudiante cómo se lo identifico para que él me diga? Porque ellos me hacen la pregunta, profesora, entonces, ¿qué ponemos? ¿Una cuenta por pagar o qué? Porque en realidad si es un pasivo, ¿verdad? Obviamente si está a principios del mes que no se ha pagado, que se va a pagar, como decía ahorita doña Alejandra. Entonces, mi duda es esa, ¿verdad? Primero, ¿cómo le pongo, cómo le llamo? Yo sé que es una cuenta, ¿cómo le llamo? Salario por pagar, así, como dijo usted, Alejandra, ahorita. Bueno, para contestar la primera pregunta, cuentas y documentos. De hecho, yo en muchos ejemplos que a veces conversamos con mi esposo, siempre le digo a él que depende del escenario en que se realiza el ejemplo, ¿verdad? Entonces, a nivel vivencial, si yo tengo una cuenta por pagar que
no firmo ningún documento, ¿verdad? No firmo nada que me obligue que yo tengo que pagar esa deuda. Entonces, entra como cuenta por pagar. Siempre, por su naturaleza de la cuenta, entra como pasivo a corto plazo. La diferencia está en el documento por pagar. Porque hay documentos por pagar o pagarés, en el caso, un ejemplo, de las universidades, que yo adquiero un pagaré a una letra cambio por 4 meses. ¿Ok? Entonces, como no aplica todo el periodo contable de los 12 meses, entonces el documento por pagar lo debo de categorizar en el pasivo a corto plazo. Ajá. Ok, entonces, todo, por eso le digo que todo depende del contexto, de cómo, del tiempo, sí, exacto, del caso específico. En este caso, esa es la diferenciación, el pasivo a corto plazo y el pasivo a largo plazo. El pasivo a corto plazo es todo lo que la deuda, se puede decir, y se liquida en menos de 12 meses, ¿verdad? Los que duran más, como hipotecas, ¿verdad? Que son ya deudas más a largo plazo, se puede decir más de un año, entonces ya se categoriza a pasivos a largo plazo o pasivos no corrientes, ¿verdad? Que ya es un término ya más actual. No sé si quedamos claros con ese ejemplo. En esa duda sí se me aclara un poco, porque eso fue algo que ahorita... No sé qué están hablando. Sino... A mí se me decía, ¿cuánto tiempo? No dice un tiempo, me explico. Entonces, sí te entiendo. Y con relación a lo otro, pues, la otra pregunta era esa de que ellas decían ahorita, de salario, se toma entonces como un pasivo, como salario por pagar. Exacto. Cuando se utiliza salario por pagar, es porque no se saca de efectivo de la empresa. Se utiliza hasta el final, ¿verdad? Entonces yo liquido esa cuenta de salario por pagar hasta el cierre. Que esos ahí ya entra como asiento de ajuste, ¿verdad? Entonces, si yo utilizo la cuenta de salarios, se puede decir gastos por salario contra efectivo, ¿cierto? Para cancelarlo de una vez, ¿cierto? Si no, entonces utilizo el gasto por salario, ¿verdad? Que me va a aumentar en el debe, con salario por pagar, ¿ok? Que me va a aumentar en el haber, ¿verdad? Y después ya, para la liquidación, utilizo, ahí vamos a ver, ya yo tendría que liquidarlo, perdón, en las cuentas de la cierre que se utilicen. A la hora de cerrar todas las cuentas a cero de los gastos y los ingresos. Pero ya es un tema un poco más profundo, un poco más, tal vez más, sí, exacto, que se necesita como hacer bastantes ejemplos, porque no solamente se aplica en empresas de servicio, se aplica en empresas comerciales, en toda la contabilidad. Sí, no, me quedó claro. Gracias, Ale. Con mucho gusto. Continuamos. Excelente, me encanta esa participación de ustedes, les felicito porque eso significa que aquí no estamos hablando con personas que no han puesto en práctica el ejercicio de la unidad de contabilidad y eso me encanta, ¿de acuerdo? Y les cuento un cuento.
vieras cómo me agarro yo con mi esposa con estos temas contables, porque entonces yo le empiezo a hacer un montón de cuestionamientos, al final a veces terminamos bravos, después nos volvemos a reconciliar y retomamos el tema. Vieras que se las trae esto de contabilidad. Pero sí, sí, o sea, me encanta esa participación que estamos teniendo en esta actividad para que se vuelva lo más enriquecedora posible. ¿Ok? Vean que hasta acá con el tema de la ecuación contable, temas meramente teóricos, ya hemos abordado hasta 3 diferentes tipos y metodologías de ejercicios. Seguimos. Hasta acá estamos claros. Vamos con una construcción correcta. A mí me quedó una dudita. Hola, una dudita sí, disculpe, con respecto al ejercicio 3, esas inversiones transitorias, bueno, el otro día me decían, ¿verdad? Que son bonos y, bueno, no recuerdo muy bien cuáles otros estaban en esa categoría. ¿Eso pasa a ser un activo o es parte del patrimonio? Las inversiones transitorias son... ¿Por qué activo circulante? Bueno, porque las inversiones transitorias yo la voy a liquidar en menos de dos meses. Por ejemplo, yo voy a poner un dinero a plazo y ahí no serían esas inversiones transitorias. O sea, no me entraría dentro de esas inversiones transitorias. Claro que sí. Claro que sí. Digamos, las inversiones transitorias es el dinero que no se está... ¿Me están escuchando? Sí, señora. El dinero que en este momento no necesita la empresa como para categorizarlo a la cuenta de efectivo, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, yo tengo 1.000.000 de colones, pero de ese 1.000.000 de colones yo voy a utilizar solamente 500.000 colones, ¿verdad? Para X o Y razón. Entonces, los 500.000 colones yo los incluyo, los meto en la cuenta de efectivo. Los otros 500.000 colones, como no hemos tomado la decisión de ver en qué se va a invertir, entonces lo invertimos, ¿verdad? Lo invertimos a un banco para que gane intereses. Entonces yo invierto a un mes, a 2 meses, a 3 meses. Entonces ya esa cuenta ya se reflejaría en mi balance general como inversiones transitorias. Como un activo. Como un activo. Como un activo, me va a aumentar mi activo. Ah, ok. Y entonces, en el momento que yo pongo ese dinero a 1 año o 2 años, sigue siendo un activo, pero entonces entraría ya como un activo fijo. Exacto, por la periodicidad, ¿verdad? Del tiempo. Más que todo es por la periodicidad. Por la periodicidad. Si es mayor a 1 año, entra como activo no corriente o activo fijo. Si es menor, a 1 año, entra como activo circulante o activo corriente. Muy bien. Y después, entonces, en el salario por pagar, que viene ahí, que se llama así salarios por pagar, entonces lo voy a catalogar como un pasivo. Porque no tengo la palabrita gasto por salario. Si tuviera la palabrita gasto por salario, lo tengo que clasificar como un gasto. Exacto. Así es. Ah, ok. Y el salario por pagar, el salario por se clasifican en salarios a corto plazo, ¿verdad? Hay que liquidarlos mes a mes. Pasivos a corto plazo. Pasivos a corto plazo. Y por último, los útiles de oficina, y yo diría, o sea, yo lo veo como es algo que invertí, compré y ahí están, pero no sé si lo tengo que hacer como un activo o como un gasto. Depende de la empresa, digamos, en este caso yo siempre lo clasifico como un activo circulante, ¿verdad? Porque los útiles de oficina son, qué sé yo, hojas, tintas, lapiceros, etcétera. Entonces, yo no voy a tener ese activo tanto tiempo. Pero
si yo tengo un activo, un ejemplo, mobiliario y equipo, que tengo mi computadora y yo esa computadora la voy a usar 2, 3 años, 4 años hasta que ya no me funcione, ¿verdad? Hasta que ya llegue a su vida útil, entonces ese mobiliario y equipo va a ser un activo a largo plazo. Excelente, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Quedamos claros hasta acá, compañeras? ¿Estamos claros hasta acá, compañeras? Doña Alejandra, una preguntita. Sí, señora. Buenas tardes. Entonces, los útiles de oficina, bueno, según yo lo que yo creía era que los útiles de oficina era un gasto, o sea, se pagan como gasto. No, estoy equivocada. No. Igual así lo entendía yo porque era algo que es como para uso pues diario. El gasto, yo quiero que se quede claro aquí sobre el gasto. El gasto es algo que, bueno, es una cuenta que se utiliza para liquidar el uso que le damos a las cuentas de activos, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, el edificio. Nosotros tenemos la cuenta en activo circulante edificio, pero el edificio se tiene que hay que darle mantenimiento, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, etcétera, etcétera. Entonces, a ese activo hay que darle todos esos movimientos económicos, ¿verdad? Para que se siga manteniendo a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, todo lo que se le haga a ese activo va a entrar como gasto. Entonces, gastos de servicios públicos, gastos de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros está relacionada la cuenta del activo con la cuenta del gasto, ¿verdad? Igualmente, a nivel contable, las cuentas de pasivo y patrimonio están relacionadas con las cuentas de ingresos, ¿verdad? Entonces, por eso ahí se aplica muy bien lo que es la conceptualización de la dualidad económica. Una cuenta va a afectar frente a otras cuentas, que por eso siempre en la contabilidad uno dice hay diferencias, cuando hay diferencias hay alertas, ¿verdad? Hay situaciones que tal vez sean graves, ¿verdad? A nivel contable. Entonces, por eso es una dualidad, ahí se debe aplicar siempre, se aplica en contabilidad la dualidad económica, ¿verdad? Una cuenta siempre va a afectar otra, por lo que dijo Abel, ¿verdad? Que el activo tiene que ser siempre igual a pasivo y patrimonio. Si hay alguna diferencia en esas cuentas, ahí hay algo de alerta en el que el contador debe de analizar, indagar documentos, etcétera, ¿verdad? No sé si les quedó claro en activos y gastos. Hola, hola. Bueno, a ver si entendí. Entonces, los gastos, digamos en palabras ticas, digo yo, no sé, sencillas. Entonces, los gastos son todo lo que yo pago, que no es, o sea, ya esa plata salió, se fue, adiós. Esa plata no se devuelve. Yo pagué eso, se acabó. En cambio, en lo que es, cuando yo voy a hacer en activos, o si yo voy a pagar, por ejemplo, un pasivo o activos, esos son cuentas que yo voy a estar usando para que pueda entrar, para que tenga intereses, para que pueda trabajar la empresa, pueda subsistir, o no sé si lo puedo decir así. No sé si así está bien como yo lo pienso.
Sí, en palabras sencillas, sí. ¿Queda claro, compañeros? ¿Alguna otra duda? ¿Avanzamos? ¿Será que no me escuchan? Sí, está bien, si gusta avanzamos. Okay. Sí, si gusta avanzamos también. Okay. Listo. ¿Vieron qué ejercicio más interesante, verdad? ¿Vieron qué actividad más interesante y enriquecedora se vuelve esto? Gracias, de veras, les agradezco mucho esa participación tan activa y de eso se trata esto, que traigan esas dudas acá a la palestra y que las analicemos, ¿de acuerdo? Excelente, los felicito por eso. Entonces, como en algún momento les decía, ya hasta acá llevamos esta cantidad de ejercicios, ahora vamos a avanzar. Y vamos a hacer una pequeña retroalimentación sobre el tema de la ecuación contable. Sé que ya, bueno, analizamos todas las dudas desde el punto de vista entonces de que ya vimos cuáles son las afectaciones que tenemos con cada una de las cuentas. Tenemos una descripción de las cuentas contables y ahora dentro de esa construcción, ¿verdad? Este era el primer paso, la ecuación contable, donde me afecta, donde me disminuye, cuál es el debe, cuál es el haber, los activos pasivos. Ahora debemos de pasar a lo que le llamamos la clasificación de las subcuentas contables. Ahora bien, no pasamos a ese tema hasta que ustedes me digan que acá, hasta acá donde estamos, vamos bien, vamos entendiendo bien, no se nos está quedando nada por fuera. Dependo de ustedes para seguir. Todo bien. Todo bien. Listo, entonces, continuamos. Vamos al segundo paso, la clasificación con ejemplos de las subcuentas. Vamos a ver los ejemplos, algunos, ¿de acuerdo? Porque no los podemos enlistar todos, pero sí, a ustedes también les va a quedar este material de manera tal que ustedes lo van a fortalecer, lo van a enriquecer. Lo del material es disculpe, la semana pasada y esta todos los van a subir en todo el material, todo, no se preocupen respecto al material. De hecho, la bibliografía ya está ahí. Ok, recapitulamos un poquito. Para este tema, que es la clasificación meramente de las cuentas contables, entonces, en el manejo de nosotros dentro del ciclo contable para una empresa de servicios, entonces retomamos que tenemos las 5 cuentas, los activos, los pasivos, capital o patrimonio, los ingresos y los gastos. Cada una tiene una lista de subcuentas, ¿de acuerdo? Vean que acá en esta presentación les va a quedar toda esa información. ¿En qué sentido? Aquí están algunos ejemplos. ¿Qué sería bueno? Que ustedes, conforme enriquecen o con información que ya tienen, la sigan fortaleciendo e enriqueciendo, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que después a ustedes mismos y a sus estudiantes tengan aquí esto como un medio de consulta, ¿de acuerdo? Mira, voy a revisar allá dentro del ejemplo que tengo de las subcuentas a ver si estas me aparecen. Y cuando ya lo aclaro, entonces, si no la tengo acá, la agrego y si no reviso y constato de que sí, esa cuenta pertenece a un activo, un pasivo y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos estos ejemplos de las cuentas de los activos. Aquí tenemos ejemplos de subcuentas de los pasivos. No quiero entrar como a detalle para, digamos, ganar tiempo, ¿de acuerdo? Don Abel, una consulta. Sí. Cuando se refiere a subcuenta, es porque la cuenta entonces es activo, pasivo, capital, ingreso o gasto. Y las subcuentas son en cada uno de esos. Exactamente. Las grandes cuentas son esas que usted acaba de decir, activos. Es lo que pasa que nos enseñan al revés, o eso no nos lo explican. Nosotros más bien encasillamos que todos son cuentas. No. Las cuentas son el activo, pasivo, patrimonio, capital, ingresos o gastos. Las subcuentas son las que van dentro de esas cuentas, que son todos estos ejemplos. ¿De acuerdo? Gracias. Sí. Entonces, cuando nos dicen
elementos de la contabilidad, también los podríamos llamar así, a las cuentas. Por ejemplo, al pasivo, al activo, al Sí, capital. sí, exactamente, sí. Dentro de lo que es el planeamiento, ¿verdad? Ajá, sí, correcto. Sí, exacto. Muchas gracias. Ok, teniendo en cuenta, ¿verdad? Que ahí tenemos toda esta información de las subcuentas, etcétera, vamos a hacer una pequeña practiquita. A mí me gusta mucho esto de estar practicando y ustedes me van a ayudar. Y aquí ya vamos a ir reforzando cada vez más. Tenemos aquí un ejemplito más. Ok, ya la compañera nos ayudó a aclarar que existen 5 subcuentas que ya las retomamos. Dentro de esas subcuentas ahora vamos a clasificar estas. Aquí tenemos 6 ejemplos. Vamos a clasificarlos. ¿Quién me ayuda? La subcuenta de bancos dentro de las cuentas principales, ¿a cuál pertenece? Es un activo. 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 Es un activo. Préstamo bancario a largo plazo, ¿qué es? Pasivo. Pasivo a largo plazo. Un pasivo. Las ventas. Ingresos. El capital. Patrimonio. Patrimonio, capital. Terrenos. Activo. Y consumo de agua, luz del área administrativa. Gastos. O sea que si ahorita yo les estuviera poniendo nota por esta actividad, se sacaron un 100. ¿Vieron qué ejemplito? ¿Vieron qué ejemplito? Igual para desarrollarlo en una explicación teórica rapidita con los estudiantes para que también a ellos les vaya quedando claro. A mí me gusta utilizar mucho ejemplo como entre lo más básico posible para ir desarrollando después y aumentando conocimiento con nuestros estudiantes y que a nosotros mismos no se nos enrede en el camino tal vez un concepto que no dominamos, entonces dentro de lo más coloquial posible ir metiendo, ¿verdad? Y después vamos reforzando. Entonces, este es otro ejemplo. ¿Basado en qué? En el segundo tema, que sería la clasificación de las subcuentas contables, que ya las tenemos, ahí tenemos los ejemplos, y este es el desarrollo de una de las actividades prácticas. Vamos a practicar. Libro de trabajo número 2. Basados también en la misma metodología anterior, ¿verdad? Pasamos a este segundo tema, clasificación de las cuentas contables. Entonces, vamos a desarrollar esta actividad de el libro contable. Ya lo tiene el libro contable, libro de trabajo número 2, ya lo tienen en la pestaña de mensajes y pueden proceder a contestarlo. Podemos trabajarlo demos 5 minutos en un principio y luego yo hago el feedback para ver cómo vamos avanzando, ¿de acuerdo? Lo pueden abrir, me avisan si lo pudieron abrir para empezar a desarrollar. Ok, entonces dentro de la mecánica de este libro de trabajo número 2 teníamos la clasificación de 19 cuentas contables, subcuentas contables y teníamos el ejercicio de realizar 4 ejemplos de la ecuación contable. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo, las respuestas. Don Abel, si no se escucha. Uy, perdón, vieras que no escuchaba. Perdón, ahora sí. Tenemos dudas. Sí, claro. Bueno, con respecto a la primera parte de las 19 cuentas, en la que dice salarios de empleados, de acuerdo al ejemplo que vimos anteriormente, ese sería un pasivo, porque no dice gasto por salario. ¿Sí me escucha, don Abel? Sí, exacto. Es un pasivo. Detenidas, que son... Ok, perdón, ahí en ese ejemplo de salario de empleados siempre debe de especificar salarios por pagar. Entonces tal vez para no
confundir al estudiante, pongan ahí salarios por pagar. Entonces, en ese ejemplo, en el punto 4, modifiquen ese donde dice salarios de empleados. Mejor pongan salarios por pagar para que los estudiantes no se confundan. Entonces ya cuando ustedes le pongan salarios por pagar, ya ustedes saben a qué grupo de cuentas pertenece. Si fuese salarios de empleados, sí es un gasto. No, si es un gasto, debe de especificar gasto. Gasto por salario. Entonces sería tal vez la interpretación que si dice la palabra gastos, entonces por obvias razones va a ser un gasto. Exacto. Nada más. Exacto. Gracias, muy amable. Con mucho gusto. ¿Otra cuenta que tengan dudas? Las utilidades retenidas. Bueno, si gusta, vamos a empezar paso a paso. Sí. Ok, digamos, en la primera se puede, bueno, es activo, en la segunda es pasivo, en la tercera son ingresos, ajá, en la cuarta son pasivos, capital social, patrimonio, terreno activo, consumo de luz, agua, del área administrativa, esos son gastos, maquinaria y equipo se cataloga como activos, ¿verdad? Activos no corrientes, activos fijos. Gastos por depreciación de edificios son gastos, documentos por pagar a corto plazo, ¿verdad? Y lo dice. Disculpe un momentito, en gastos por depreciación, digamos, la depreciación, si no dice gasto, siempre la voy a catalogar como o sea, depreciación, gasto fijo, digamos, no hay otra clasificación. Si no tuviera, digamos, la palabrita gasto. Si no dice la palabra gasto, pertenece al activo, porque la depreciación del edificio pertenece al activo. O sea, el activo va a ser el edificio. La depreciación es el monto que se le va a disminuir al activo por su uso. Entonces, la cuenta de depreciación siempre va a estar en los activos, pero va a disminuir el activo en sí, ¿verdad? Muy bien, entonces, por ejemplo, si ahí no dice gasto por depreciación de edificios, sino solo dice depreciación de automóvil, por ejemplo, o de auto. ¿Es un activo? Es un activo. O si dijera depreciación solo, la palabra depreciación solita sería activo. Sí, quiero que también analicen esto. La depreciación es una cuenta que se utiliza para actualizar el valor de un activo fijo, ¿verdad? Entonces, y es muy importante a nivel de impuestos, pero ya eso es otro tema. Entonces, ahorita en la depreciación lo importante es que es una característica directamente de un activo fijo. Entonces, nunca va a decir una depreciación solita, digamos, la palabra depreciación solita tiene que decir depreciación de edificio, etcétera, ¿verdad? Depreciación de vehículo, etcétera, depreciación de mobiliario y equipo, ¿verdad? Cuando ya son depreciaciones que por mes se deben de estar actualizando el valor actual, ¿verdad? Cuando uno compra, un ejemplo, bueno, una computadora, yo lo compro a 500,000 colones, el valor de mercado no va a ser igual al valor que cuando yo lo adquirí, ¿verdad? De adquisición. Entonces ahí es que entra el tema de la depreciación, va a disminuir el activo directamente. ¿Está claro? Ok. Disminuir el valor del activo significa que si el carro yo lo tenía en 4 millones y el porcentaje, por decir algo, era el 10%, entonces ese 10% es el que voy a clasificar.
Exacto. O el que voy a Exacto. registrar. Ya, Exacto. exacto, ya el monto del vehículo suyo va a valer, digamos, 4 millones menos el 10% del valor de la depreciación. Entonces, un ejemplo, no sé, no lo he sacado, pero un ejemplo de 3.950.000. Ujú, ujú, ujú. Sí, ahí, no por aquello, porque sí, mientras diga gastos, obviamente lo vamos a clasificar como un gasto, pero en caso de que diga solo depreciación de vehículo, depreciación de equipo, etcétera, ¿verdad? Que sabemos que Exacto. se aplica en todo, entonces poder clasificarlo. Muchísimas gracias. Ujú. mucho gusto. Con mucho gusto. Y por eso, Doña digamos, Alejandra, disculpe. tal vez más adelante voy a explicarlo cuando explique el balance, los estados financieros, el balance de comprobación. Importante resaltar que como la depreciación va a disminuir el activo, debe de colocarse a la hora cómo se va a restar al activo, debe de colocarse en el haber. ¿Verdad? Entonces, ahí en esa parte más adelante, tal vez podamos verlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a restar al activo. El siguiente pregunta. Ok, vamos a ver inversiones en valores a largo plazo. Ya esos son, ya eso se categoriza a cuál, a un activo que circulante o activo fijo, como lo habíamos hablado. Activo. Yo puse activo, pero no me queda claro si es. Bueno, dice que son inversiones. Entonces, fijo. Exacto. Un ejemplo, las comisiones ganadas, que son tal vez cuentas no muy comunes. Para cerrar acá. Eso le iba a decir, a mí me queda la duda porque me parece que es un ingreso. Exacto, son ingresos. Utilidades retenidas, ¿qué es? Utilidades retenidas es un patrimonio. Es un capital, exacto. ¿Cuáles dijo que eran ingresos? En las comisiones ganadas. Comisiones Compañeras, son ingresos. compañeras, recuerden que toda esta información se les va a enviar con las respuestas. Y las Sí, utilidades. pero es que tal vez, digamos, es más claro como tal vez si tenemos alguna duda como irlo aclarando, porque si yo veo que hay 10 ingresos y yo digo, pero ¿por qué? Entonces siento que tal vez es mejor como ir aclarando la duda para que nos quede más claro. No, me parece genial, me parece ¿Las genial. utilidades retenidas qué eran? En lo de las inversiones, ¿me podrían decir, por favor? Ok, las inversiones en valores a largo plazo, eso quiere decir que son inversiones que duran más de 12 meses, ¿verdad? Entonces, usted me dice, de acuerdo a la información que ya tiene, dígame en qué grupo lo categorizaba. Recuerda el primer ejemplo del cuadrito anterior. Una consultita, las mercancías sería un activo. Exacto, las mercancías son activos. Las pérdidas en ventas de activos se catalogan como pérdidas. Sería un gasto. Pasivo. Cuando uno no es un pasivo porque no es una deuda. Yo decía que gasto porque de acuerdo a la clasificación activo, pasivo, gasto, ingreso y patrimonio, pero en ese caso sería pérdida. Sería pérdida, exacto. ¿Alguna otra duda? Ay, a mí no me queda muy claro siempre, digamos, lo de las utilidades y las pérdidas. ¿A cuál cuenta pertenecen, digamos? Bueno, ahí, digamos, utilidades suman al capital y las pérdidas, o sea, siempre me pierdo con las pérdidas. Yo creo que sería bueno definir o tal vez explicar eso, lo de retenidas, digamos, que yo creo que ahí es donde lo confunde a uno. Bueno, voy a hacer un ejemplo.
Cuando hablamos de utilidades y hablamos de pérdidas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A activos, pasivos, patrimonios, ingresos o gastos? Vamos a ver. Al patrimonio. Utilidades del patrimonio. Exacto. Esas cuentas pertenecen al patrimonio, al capital contable. ¿Ok? Pero el resultado de esas cuentas se reflejan, adivinen en qué estado financiero, en el estado de resultado integral, ¿verdad? Cuando restamos de los ingresos, restamos los gastos. ¿Ok? De los ingresos vamos a restar los gastos y vamos a tener ya sea una utilidad si los ingresos son mayores a los gastos o una pérdida si los ingresos son menores a los gastos. ¿Y a dónde se refleja esa utilidad? Bueno, se refleja en el patrimonio o capital neto. Ahí es donde conectamos el estado de resultado con el balance general. Ok, entonces en este caso las pérdidas pertenecerían al grupo del patrimonio. Exacto, y las utilidades también. Y las utilidades retenidas, cuando hablamos de utilidades retenidas, es el mismo concepto de las utilidades del periodo, ¿verdad? Que la empresa en sus decisiones retiene esas utilidades, o sea, no se las da a sus accionistas y se lo deja a la empresa, ¿verdad? ¿Para qué? Para un proyecto X que tengan que hacer, entonces se les llama utilidades retenidas. Las utilidades acumuladas, también otro concepto que ahorita es importante aclarar, esas utilidades acumuladas son utilidades de varios periodos, de varios años anteriores, que no se han distribuido a sus accionistas, ¿verdad? Entonces se van acumulando en esa cuenta, ¿para qué? Para un proyecto, para una decisión a nivel financiera, a nivel directiva que ellos tengan, ¿verdad? Entonces, todas esas cuentas pertenecen al patrimonio o al capital. ¿Estamos claros? Para seguir. Sí, de Nada más una consulta con el ejercicio 2, donde dice el punto 2, se adquiere un préstamo bancario por la suma de 1 millón, los cuales se depositan en efectivo. Entonces ese sería activo, pasivo y capital también. Afectaría las tres cuentas. Ok. Activo porque está ingresando dinero. Luego pasivo porque adquirí un préstamo y capital porque le estoy sumando 1 millón más al capital. ¿Podría aclarar eso? Ok, dice, se adquiere un préstamo bancario por la suma de 1 millón de colones, los cuales se depositan en efectivo. Ok, aquí este es un ejemplo igual como explicó Abel en las diapositivas anteriores. Aquí va a haber, bueno, dice que se realiza una deuda, ¿verdad? Un préstamo bancario de 1 millón de colones. Entonces ahí vamos a tener reflejado un pasivo, ¿cierto? Ajá, pero dice que se lo depositan a la cuenta de mi empresa. O sea, voy a tener ese dinero a más de mi empresa. Entonces me va a aumentar la cuenta de efectivo. Entonces voy a tener el 1 millón de colones en activo y voy a tener el 1 millón de colones en pasivo. En capital no. Ajá. No afecta el capital. Aquí es importante, con mucho gusto, aquí es importante que nosotros analicemos, vea, yo lo doy mucho de ejemplo con mis estudiantes. En una oración lo seccionamos, ¿verdad? Yo lo divido para que ellos vean que muchas veces en la misma pregunta están las cuentas, ¿verdad?
Cuando me dicen préstamo bancario, me dice es una obligación que adquiere la empresa con esa entidad financiera, ¿verdad? Entonces hablamos de deuda, hablamos de obligación. Entonces ahí entra el pasivo. Y después, cuando nos dicen que el banco o la financiera nos deposita a las cuentas de efectivo, ahí hablamos de la cuenta de efectivo, la cuenta circulante, la que se maneja en el activo. Entonces ahí se aplica la dualidad económica, se aplica la ecuación contable, en donde entra como activo, me va a aumentar el activo y me va a aumentar el pasivo. ¿Alguna duda? Sí. Mi última consulta, disculpe. Sería la última, dice el punto 4, el dueño de una compañía aporta 10 millones en efectivo. Ahí sería, me aumenta el activo y el capital. Exacto, aumenta el activo, 10 millones y el capital porque neto, es un aporte de socios. Fue el dueño. Exacto, aporte de socios. Exacto. Sí, la otra sí no me queda claro porque como decía que era de efectivo, entonces yo asumí que también aumentaba el capital. Entonces solamente por decir que en efectivo no lo ingreso en capital. La oración. Cuando afecta el capital es cuando, digamos un ejemplo, yo quiero participar con usted y yo le digo, bueno, hagamos una empresa. Entonces usted me dice, bueno, yo no tengo plata, pero tengo un carro, tengo una moto, tengo un equipo en el que puede funcionar como aporte al capital. Entonces, llamamos a un especialista, ¿verdad? Para que nos haga el avalúo todo lo que usted va a aportar a la empresa, ¿verdad? Ya sea el carro, ya sea el equipo, etcétera, ¿verdad? Entonces, se suma, se hace el avalúo y se suma el aporte suyo como socia de la empresa. Un ejemplo, 10 millones de colones, suma su aporte y yo doy en efectivo 10 millones de colones. ¿Cierto? Entonces nosotros somos dueñas de la empresa. ¿Cuánto va a tener esa empresa? Va a tener los 10 millones suyos y los 10 millones míos. Va a empezar a operar con 20 millones de colones. ¿Ok? 10 millones se puede decir en materia física y 10 millones a nivel de intangible, ¿verdad? Va a tener ese dinero en las cuentas para la toma de decisiones. Entonces, ese es el aporte. Cuando entra un socio es patrimonio, ¿verdad? Aquí en la pregunta número 2 me dice si adquiere un préstamo, o sea, usted no es dueña de la empresa, usted es la administradora general de su empresa, ¿verdad? Usted no es dueña de la empresa, usted es una empleada más de la empresa. Entonces, usted dice, bueno, yo necesito 1 millón de colones para hacer X o Y cosas, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, yo como persona generalísima de la empresa, voy a llevar la documentación al banco para que me aprueben 1 millón de colones. Usted como gerente va, firma toda la documentación de la empresa, responde la empresa y usted se trae ese 1 millón de colones. ¿Ok? ¿Qué es parte del capital? Ahí entra el dueño de la empresa. Compañera. Perdón. Ahí entra el capital. De acuerdo a lo que me decía, no, porque lo que hizo fue adquirir un préstamo. No fue como algo que aportó. Exacto. Y no lo hicieron los dueños de la empresa. ¿Verdad? No inyectaron capital como dueños de la empresa. Fue una financiera, fue un banco. ¿Okay? Esa es la diferencia. ¿Alguna otra duda para seguir? Sí, doña Alejandra, una consultita que tengo yo. En las transacciones, cuando no me indican que se canceló con efectivo, yo podría tomar la subcuenta de banco, como utilizarla más
que efectivo o solamente en el momento que no se me indique? Ok, sí, la cuenta de efectivo ahorita en las NIF, en las normas internacionales de información financiera, categoriza o envuelve las cuentas de caja y las cuentas de banco, ¿verdad? Mucha bibliografía está la palabra caja o la palabra depósito bancario. Esas dos cuentas hacen referencia a decir efectivo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, cuando me dicen se paga 3 millones de colones depositados en el Banco de Costa Rica, ¿verdad? Ahí entra la cuenta de efectivo con la subcuenta de bancos, Banco de Costa Rica, Banco Nacional, etcétera, ¿verdad? Ahora hay subcuentas de subcuentas que también es en dólares, en colones, etcétera, ¿verdad? Entonces ya es de ser un poco más detallado con la cuenta, pero en este caso el efectivo se engloba cajas y engloba depósitos bancarios. Profe Alejandra, entonces, disculpe, entonces se pueden usar los dos términos, banco y efectivo, cajas, cualquiera de los tres. Cualquiera. Lo que pasa es que les estoy explicando que el efectivo es una cuenta, se puede decir, es una agrupación de cuentas, ¿verdad? Dentro del efectivo vamos a meter en esa cajita, dentro de la caja de efectivo vamos a meter caja chica, ¿verdad? Y vamos a meter depósitos bancarios. Vamos a meter la hora que se utiliza la cuenta simple, todo lo que es depósitos o acceso a envío de dinero, ¿verdad? Ok, gracias. Siempre que diga cheque, sí es en banco, ¿verdad? Exacto, cheques es en banco, tarjetas es en banco, ¿verdad? Ahora la cuenta simple también es en banco, porque se lo deposita a una entidad, se lo depositan a una entidad financiera. Certificados también es en banco. Certificados también. Sí, es que a veces, digamos, tal vez la transacción dice, se cancela el contado vehículo, qué sé yo. Entonces, iría vehículo contra banco. A veces lo utilizaría así. O vehículo contra efectivo. O sea, eso no tendría nada que ver. Cualquiera de las dos se podrían utilizar. Entonces. Cualquiera de las dos. Ya eso depende del contexto. Al estudiante hay que aclararle bien la pregunta, ¿verdad? Porque si me pone banco, si me pone caja chica, si me pone...